Buenas tardes, buenos días a los amigos que se juntan para esta conversación, los amigos cinéfilos asociados interesados en el Festival de Cine de la PUC de Lima. Para mí, soy Alberto Vergara, es un gusto conversar con João Pedro Bim sobre A Puerta Cerrada, el documental muy interesante, muy logrado, que él ha dirigido. Un documental que además de la obvia relevancia que tiene para el Brasil, un momento crítico para el Brasil, que tuvo una dictadura de 20 años, que empieza el año 64, va hasta el 85, pero el film se centra en un momento que es como un golpe dentro del golpe, ¿no? El 64 los militares habían dado el golpe de Estado y el 68 deciden endurecer, y ya conversaremos sobre el contenido de esas conversaciones, deciden realmente ponerse por encima de la ley y instituir lo que ellos mismos reconocen como una dictadura. Y es un momento fundamental para el Brasil, como decía, pero para el resto de América Latina también. Es un momento en el cual todavía, digamos, va a haber autoritarismos semejantes en otros países. El año 76 en Argentina las Fuerzas Armadas van a tomar un papel semejante, en el Perú con variaciones, pero dentro del mismo momento, el 68 las Fuerzas Armadas toman el poder por 12 años, en Chile será el año 73, en fin, es un momento en que las Fuerzas Armadas en toda América Latina, en muchos países de América Latina, asumen que tienen un papel distinto que jugar, un papel de tomarse mucho más en serio, de manera institucional, diría, este papel de fuerzas tutelares, ¿no? De fuerzas que están por encima, que son ellas las que interpretan los grandes destinos de la nación y que, por lo tanto, están por encima de las leyes y de, por supuesto, de la ciudadanía, ¿no? Eh, Así que tiene una relevancia que va más allá del Brasil. Y también en términos cinematográficos, a los amigos y amigas que les interesa el cine en el Perú y desde el Perú, es una película que tiene evidentes resonancias, paralelismos con La Revolución y la Tierra, que no sé si, Joao, has visto esa película peruana. No. Este, ahora la comentaremos. Una película, es un documental también que usa mucha imagen de archivo para narrar un momento fundamental del gobierno del general Velasco, justamente el año 69 y el intento de reforma agraria, así que creo que hay unos eh, paralelos muy interesantes entre las dos películas. Así que bueno, de todo esto vamos a conversar con Joao, una película que solo para quienes no la han visto aún y la verán en el festival, está construida sobre dos niveles, sobre la recuperación extraordinaria de un audio, de una documento de audio en el cual se escucha a los ministros, que son la gran mayoría de ellos, pues generales de las Fuerzas Armadas, decidiendo irse hacia la dictadura. Eh, y este diálogo, esta deliberación, porque finalmente es una deliberación del año 68, Joao la intercala, la superpone con mucho material de archivo, de propaganda que la dictadura, el gobierno militar hacía para televisión, para cine, así que ahí este doble mental está articulado de esa doble dimensión, el registro auditivo de la deliberación que consiste en pasar hacia una dictadura, sobre imágenes de archivo extraordinarias también encontradas de la época. Así que, Rob, bienvenido. Sí, muchas Eh, gracias, Alberto. Muchas gracias por las palabras sobre la película y también por como que el panorama histórico que creo que es muy importante y que, bueno, es una cuestión para nosotros, podemos como que llegar allá, pero desafortunadamente, de facto, es una película que no es solamente como que una película histórica de Brasil, creo que desafortunadamente. Porque mucho me gustaría que fuera una película sobre la historia de Brasil y punto, pero creo que hay resonancias más lejanas. Pero bueno, vámonos. bueno, primero cuéntanos, Roa, un poco sobre yo creo, el documento auditivo, esta deliberación de los generales que articula, que articula la narración de la película y que está presente durante todo el film. Eh, Evidentemente, esta es una película que es una parte de un proyecto de investigación. Yo creo que esto no solo es un documental, sino se nota que es una investigación más amplia. Cuéntanos un poco de ese
documento, de esa conversación, de ese registro? Este registro, él como que fue por mucho tiempo en Brasil, permaneció secreto, desconocido, y él fue descubierto en los años 90 por algunas personas. Él como que fue descubierto en la casa de un coronel militar del ejército. Y hay toda una historia de cómo este documento, este audio, este archivo sonoro fue recuperado, restaurado. Y es un documento que es como que conocido en Brasil, pero más entre los historiadores, periodistas. No es una cosa muy conocida en Brasil, tanto que había un esfuerzo por nuestra parte de eh, mostrar, exhibir este documento, porque, como he dicho, eh, ellos hablan abiertamente de instaurar una dictadura, y en Brasil había un interés por, dejar, por cuenta del debate político en Brasil, de decir, ellos mismos decían que era una dictadura y Ujú, podemos llegar lá. Entonces, no es un documento que nosotros como que encontramos en los ujú, archivos. Este es el caso de algunos otros de las propagandas que de facto estaban desconocidas desde que fueron exhibidas en los años 70, pero el documento sonoro es como que algo que los pesquisadores, los investigadores ya conocían. Y la historia del proyecto empieza cuando yo escucho este documento, descubro que que él existía, y escucho como que en fone, en sí, con unos mi audífonos. celular, sí, en autobús, y yo me quedé como que loco con aquello, y empecé a trabajar como que tejer este trabajo con las propagandas, y el dispositivo de la película estaba desde el principio del proyecto, que era como que este documento sonoro podría hacer con que veríamos en complementariedad con las propagandas, con el discurso público. Entonces, este es como nace el proyecto, y el audio es como que el disparador que, fa- que nos fez arrancar con el proyecto, sí. Ujú. ¿Y qué es lo que a mí me ha llamado mucho la atención? Varias cosas que se dicen en esa deliberación de ministros, de autoridades. Eh, ¿Qué es a ti lo que te llama más la atención de ese diálogo, más allá de esto que ya has mencionado, que es explícitamente, hay varios ministros que dicen, estamos yendo a la dictadura y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que encuentras en ese diálogo que te parece tan eh, importante, tanto como para que articule una película entera? Que eso creo que ahí también hay cosas importantes. Primero, en Brasil, como que hasta 2014, 2016, tuvimos un proceso de crecimiento de la extrema derecha, como está aconteciendo en varios lugares del mundo. Y nosotros, de la izquierda, del campo democrático, como que creíamos que la dictadura fuera como que un consenso. Yo crecí ya después de la dictadura, entonces para mí siempre fue algo que era como que no era bueno, es malo, es algo malo que está en pasado y que terminó. Pero en 2016, 18 tuvimos la ascensión de Bolsonaro, pero también de otras figuras de las Fuerzas Armadas, en que un discurso de nostalgia por la dictadura empezó a aparecer en la sociedad brasileña. Entonces nosotros nos vimos como que un momento en que una disputa por la propia palabra dictadura estaba empezando. Entonces decía que no fue una dictadura, fue un régimen militar eh, hecho por una revolución, que es el discurso de ellos, lá atrás también, y, y que fue como que
preventivo contra la ascensión del comunismo, o que es históricamente una falsificación. Entonces, el primer movimiento era como que traer ellos diciendo, esto es una dictadura y las consecuencias por estos actos nosotros vamos a aceitar. Pero eh, ao longo del proceso, muchas otras como que camadas fueron apareciendo. Entonces, la idea de la responsabilidad, que es una cuestión que ellos mismos falan, que están como que asumiendo la responsabilidad por una dictadura. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en la película en 2018 y como que terminamos en el año pasado, después de la derrota de Bolsonaro y en que ellos tentaron nuevamente hacer un golpe de Estado y no pudieron. Y hay hoy un debate en Brasil que es, ellos precisan ser responsabilizados por la tentativa de golpe. Entonces, otras camadas como que fueron apareciendo en diálogo con el presente, pero también por un movimiento de nosotros de, durante la investigación de las imágenes de archivo, como que las imágenes, pelo menos para mí, las imágenes pasaron a ser más importantes y el audio como que se tornó una manera de construir sentido para las imágenes. Pero esta es para mí. Entonces, creo que es esto. En realidad son la forma cinematográfica de poner dos cosas, diría, en evidencia. Y uno es que es la combinación de ideología con decisiones. ¿Sí? A mí una cosa que me parece muy interesante es que lo que estás poniendo aquí es algo que no siempre es fácil de poner junto. Es decir, la ideología necesariamente supone una construcción que se hace a lo largo del tiempo, que además supone una visión de futuro, un horizonte, un largo plazo. La ideología es una construcción que inevitablemente convoca a cosas que son la negación del corto plazo y de alguna manera de ciertas decisiones. Pero, y sin embargo, estos generales están en el mundo de la incertidumbre, de la decisión de se hace o no se hace. Es como la superposición de dos mundos que suelen estar muy separados, sin embargo, aquí están juntos de una manera muy lograda. Y lo que me parece interesante en eso que dices, eh, eh, de, de las, de las imágenes es que ellos, lo que me queda muy claro es que es un golpe de Estado de unos militares que tienen una serie de ideas, ¿sí? Ujú. No son unos militares simplemente actuando de manera, vamos a decir, con esto no trato de exculparlos, desde luego, no trato Ujú. de convertir esta decisión dictatorial en una cuestión positiva, pero sí me parece que su diálogo, la manera de argumentar, refleja una construcción ideológica detrás sobre, eh, incluso en dimensiones económicas, ¿no? De qué cosa es el progreso. El progreso brasilero es asociado a la industrialización, a la necesidad de una serie de inversiones. eh, También hay una cosa muy clara sobre cómo el Brasil, uno diría, el Brasil es más importante que los brasileros, ¿no? Sí. Cuando yo lo veía pensaba en el eslogan de Bolsonaro, ¿no? Eso de que, ¿no? ¿Cómo es encima de Brasil nada y encima de Brasil solo Dios? Ya no me acuerdo cómo es ese eslogan que suele usar. Eh, y es eso, es muy impresionante escuchar cómo hay una justificación construida teóricamente, que es algo bien importante porque yo creo que es algo común también a el resto de militares en América Latina. Los militares eh, peruanos que dan el golpe de Estado el 68 también, también habían tenido una transformación ideológica total, de otra dimensión, de otro tipo, pero también las decisiones que hicieron reflejaban un cambio de época e ideológico, ¿no? Entonces está como muy, me resulta muy llamativo esta decisión tan claramente asentada en unas ideas, en unos principios. No es un golpe de estado de rapiña, no es un golpe Ujú. de estado de que, ¿no? Como también los hay muchos en América Latina, en los cuales
lo que hay es una cosa meramente de pura conveniencia personal, lucrativa, ¿no? Acá, incluso esto que tú has dicho, ¿no? Varias veces repiten la cuestión de asumir la responsabilidad, ¿no? Más bien uno diría hoy, yo por ejemplo, cuando veo el Perú contemporáneo, lamentablemente con decisiones igual de traumáticas, igual de eh, siniestras, con la cantidad de asesinatos que ha habido durante el gobierno de Dina Boluarte por parte de las Fuerzas Armadas. Más bien lo que prima es la irresponsabilidad. Nadie quiere asumir ninguna responsabilidad sobre eso. Cuando los llaman a hablar en la fiscalía dicen, no, yo no soy, yo no tengo, yo tengo mando, pero no comando. Se inventan unas cosas increíbles, mientras que acá hay unos militares, insisto, con una noción de responsabilidad y unas ideas sobre Brasil que son, y en el cual, si no me equivoco, Raúl, casi nadie está en contra de la decisión, ¿no? Solo hay uno que se Uno. da cuenta que ya perdió y que por Sí, lo tanto, ¿no? El de sí, planeamiento, ¿no? sí, Este, que hace un comentario muy bonito en fin, bonito, no sé si es la palabra, pero sentido sobre cuidado con lo que vayamos a hacer, ¿no? sí, sí. Hay mucho esto, como que hay una percepción principalmente por parte de los ministros que son civiles, Claro. porque hay una dinámica en que los civiles como que están como que justificando o mismo si oponiendo, como en el caso de Pedro Aleixo, que era el vicepresidente. Eh, en cuanto que los ministros militares esto no se no se justifican, ellos hablan de orden, de seguranza, como que seguridad, ¿no? Entonces, pero que sí, creo que hay un ministro que es, curiosamente, es el último que aún está vivo, que es Delfim Neto, que fue un ministro de la Economía, Ujú. y en la reunión su fala que está completa en la película, ela está como que no la cortamos. Ele fala que a revolução, que é o golpe de 64, como que se colocou em uma camisa de força para se institucionalizar e que isto hecho com que el Estado no puede hacer las, los, el trabajo económico, las grandes inversiones Exacto. eh, que son necesarias para el desenvolvimiento de Brasil, porque hay una ideología muy claramente nacionalista de desarrollo nacional y con una idea que los historiadores brasileños llaman de modernización conservadora. Ujú. Y yo creo que esta fala de Delfín es muy importante porque ella da cuenta de algo que creo que es fundamental, que es que la revolución o el régimen, el golpe de Estado, eh, fue hecho para construir una nueva orden económica en que los trabajadores y las poblaciones no podrían tener voz y por tanto hay un conocimiento muy directo de de la lucha de clases, como que eh, para que pondramos a hacer las grandes obras, las grandes estradas, necesitamos que los trabajadores tengan bajos salarios y la urbanización brasileña fue toda construida con ciudades de bajos salarios. Entonces creo que hay una dimensión muy clara y que es revelador en algunas de esas falas, en que los ministros dejan claro qué tipo de proyecto hay de nación y que creo también es algo que nosotros como que construimos en la película, que es esto, hay incluso una gran teoría de historia, porque ellos creen que como que hay una nostalgia por el periodo colonial y ellos como que montan un gran mosaico de imágenes de la colonización y como que crían un doble entre el esfuerzo de, por ejemplo, construir las grandes estradas en la Amazonia y la colonización de Brasil.
Entonces hay como que un proyecto histórico de desenvolvimiento y colonización de Brasil que creo que está en las imágenes y en la construcción ideológica. Exacto, eso te iba a decir. Y todo esto que las frases que dicen los generales, los ministros son breves, pero revelan estas ideas de las que hemos estado hablando, pero en las imágenes están mucho más presentes, desarrolladas, como algo que tienen los militares, pero algo como que quieren inculcar sobre la ciudadanía también, ¿no? Hay claramente una suerte, hoy día se diría una batalla de narrativas, ¿no? Se quiere derrotar incluso muchas veces apropiándose, y aquí pasamos al mundo de las imágenes más que del diálogo, apropiándose de sonidos, colores que más bien venían de las partes más progresistas de ese momento, ¿no? Incluso hay una con música que suena, con colores y una música que suena muy MPB, muy, casi novos bayanos parece Ujú. la música, ¿no? Eh, y por lo tanto una apropiación de alguna de esas cosas para construir esta otra narrativa, esta otra construcción ideológica del país en el cual aparecen unos cuantos elementos, ¿no? Uno es que hay un nacionalismo orgánico muy importante, ¿no? Eh, eh, Tal vez puedes contarnos algo ahí en esas imágenes, cómo se ve eso, o qué te parece a ti esto. Creo que primero son imágenes muy eficientes y esto es algo que nos llamó la atención desde el principio, como que algo que podría incluso ayudar a explicar aquel sentimiento de nostalgia de la dictadura. Entonces es como que mirando a estas imágenes podríamos ver cómo ellos sabían lo que estaban haciendo. Eh, Toman ventaja de lo que ha además avanzado en el canon del modernismo brasileño, de la cultura pop, y utilizan lenguaje de cine mismo, Ujú, de cine de la propaganda comercial también, de la publicidad comercial, y creo que es muy eficiente, es algo que nos llamó mucha atención desde el principio como algo que podría eh, hacer con que, porque hay una cosa que son propagandas antiguas, entonces vez o otra es posible que una persona crea, ache engraçado, como que se sí, sí, que ría, es gracioso, sí, sí. sí, gracioso. Pero si miras un poquito más, ves que no es nada gracioso, es que es muy peligroso porque es un tipo de discurso que se apropia del cine y son imágenes que eran exhibidas en el cine. Una persona que ia al cine para como que asistir el Godfather vía esto antes de la película y tenía que ver al presidente y tenía que ver los dibujos animados. Entonces, había una voluntad de mirar para estas imágenes y a partir del momento de comprendiéndolas como muy eficientes, producir una especie de distanciamiento, colocar, como que colocar al espectador en una posición un poquito más lejana y con alguna desconfianza porque, y esto es algo muy interesante, es que en Brasil, por ejemplo, yo tengo una respuesta muy curiosa de personas que tienen hoy como que 60 años y eran chicos cuando esas propagandas eran exhibidas. Y las personas como que recuerdan de las canciones, recuerdan de las imágenes mismo. Y eh, creemos que fue algo muy importante en la formación ideológica de la población brasileña y que es algo que produce memoria social sobre la propia dictadura. Entonces, el proceso de nosotros era como que, porque nosotros como que no pegamos las imágenes y las destruimos, no vamos muy lejos con la interferencia, pero tentamos como que luchar con las propias armas de las propias imágenes, como que la montaje, la edición, las propias reglas del juego de cine. Esta es la propuesta, principalmente. Eso queda muy bien logrado, efectivamente. Y en estas imágenes que ponen, hay algunas de las que podríamos hablar que me parecen
Hay una que me parece muy interesante, además en contraste con lo que se considera hoy el desarrollo, que es esta sobre la selva, Mm, ¿no? Como la idea de que va a llegar una nueva magia, dice, ¿no? Va a cambiar la magia tradicional, obviamente vista como primitiva, de la selva y va a llegar a magia do desenvolvimiento, sí, ¿no? La del magia del desarrollo. desarrollo. Sí. Eh, digamos, cómo calza ese clip, digamos? Es muy interesante porque creo que es de los más, como que, de los más violentos Ujú, de las imágenes, porque hay una cuestión muy importante que, como que recientemente fue más discutida en Brasil, que fue los impactos de la dictadura para las poblaciones indígenas de Brasil. Y hay pesquisas, hay investigaciones históricas que comprueban que fue muy violenta y que millares de indígenas murieron en el proceso de la dictadura y también los grandes deslocamientos forzados de población para la colonización del norte del país. Y creo que todo esto como que está allá, como que las árboles, los árboles cayendo son como metáforas que nosotros construimos, porque en la imagen, sí, las árboles cayendo son algo bueno, sí, están derrubando las árboles. Y nosotros las miramos hoy y pensamos, ¿cómo? O sea, es posible que... Pero hay también entonces creo que es parte de esta cuestión de la nostalgia de la colonización, del proyecto nacional brasileño que es civilizar este territorio distante, que había una mentira, que lá no había gente, pero había personas, los indígenas y poblaciones de lá. Entonces, hay un proyecto de construir la idea de un vacío territorial que estaba siendo colonizado como este gran proyecto nacional brasileño de civilizar la selva. Pero también es algo que eh, es la misma, si escuchas Bolsonaro hablar de Amazonia, es el mismo discurso. Es un territorio que está vacío porque las ONGs internacionales quieren que los indígenas se separen de Brasil, porque hay un discurso de la seguridad nacional y de la seguridad, de la integridad nacional que es construido y que este discurso de la dictadura es la base. La paranoia de los militares con una con la Amazonia siendo arrancada de Brasil. Esto es algo que permanece hasta hoy, está acá hasta hoy. Entonces creo que la base del discurso está allá y que hay como que en la película nosotros tentamos construir de una manera que cuando ves los árboles cayendo, piensas es como que en los fantasmas de las personas que tal vez la cayeron también. Es algo que intentamos hacer. Que también digo tiene que ver con que, más allá de la metáfora evidente sobre la caída de las personas, de la gente que fue eh, torturada, desaparecida, asesinada y otros miles que tuvieron sus derechos sustraídos por el régimen, pero también es una forma en la cual yo creo hay una semejanza entre cómo ven los militares a la Amazonía y a la sociedad. Es decir, es un ámbito a modelar, a Sí. transformar, es un ámbito, son árboles, ¿no? Es cuestión de que hay que o tumbarlos o podarlos o transformarlos en algo nuevo, pero no se ve a una sociedad, a una ciudadanía en la cual es como la Amazonía es algo que cuya voluntad ni se percibe ni se va a respetar, ¿no? Se Ujú, odia en gran medida, ¿no? ujú. Eh, pero bueno, eh, y eso está ahí, desde luego. Am, ¿Y qué es lo que, para ir cerrando,
¿Cómo crees que digamos, ahora, cómo es recibido el documental en Brasil? ¿Cuál es la lectura que hay de lo que estás haciendo? Porque evidentemente tú lo dijiste un poco al inicio, es un documental histórico, pero su interés, lo que dispara eh, el interés en hacerlo, en recrear y en conseguir toda esta documentación, pues está en el presente, ¿no? Hay una, ¿cómo has leído la recepción del documental en Brasil? Perfecto, Alberto. Primero, sí, sí, yo me gustaría hacer un comentario sobre algo que dijo sobre la idea de los militares como esta tutela. Ujú, Creo que sí, creo que es el proyecto de ellos, y esto es, creo que está en las imágenes que trabajamos, es como que una idea, primero, romántica de patria, como que este pueblo transcendente que necesita de una lideranza poderosa, fuerte, y algo que sí debe ser modelado y muy, muy antipopular, muy elitista en su construcción. Y que hay algo muy interesante que intentamos hacer en la película, es que todo es muy controlado, muy organizado, nada mucho escapa, excepto cuando ellos van a hacer un evento de alguna inauguración, de algo como que tal, el cine periodista, como que filma las personas en el evento y las personas miran la cámara, que es algo que me ocurre mucho como algo que eh, llega en tus pequeñas ciudades de interior del país, llega el presidente, la estructura, militares y entre ellos una cámara. Entonces, ujú. eh, en todo este material que es muy antipopular, en que el pueblo es muy instrumental, hay algunos momentos en que las personas como que es posible ver algo que no es exactamente lo que está planeado. Y como que en la película intentamos como que mirar esto con calma y ver, pero ¿y las personas que están siendo, que son este algo a ser manipulado, que son este algo a ser convencido, que son este algo a ser modelado, cómo viven? ¿Qué es posible ver sobre ellos? Claro que la película no va a fondo en esto, pero es algo que como que intentamos porque para nosotros hay una importancia sobre las personas. Y esto tiene conexión con lo que preguntó después, porque muchas de las personas que miran la cámara son chicos, crianças, y como te he dicho, muchas personas que eran chicos en la época de la dictadura ven la película y como que lembran de las canciones. Una persona una vez dijo que eh, se culpaba, se sentía culpada Se por culpaba. sí, se culpaba cuando crianza y adolescente no saber que vivía en una dictadura, porque es un discurso que muchas personas dicen porque muchas personas no sabían que vivían en una dictadura, no sabían qué era, porque, en fin, en los interiores y tal. Y ella me dicho, al ver la película, yo creo que tal vez comprenda por qué yo no comprendía, porque creo que por la propaganda ser tan eficiente, una respuesta que nosotros tenemos por traer de vuelta estas imágenes es que las personas miren y falen, ellos eran buenos en lo que hacían y tal vez fue una manera de construir memoria social que en última instancia contribuyó para que vivimos ahora. Y por otro lado, hay una cuestión muy interesante sobre la historia, sobre la cuestión de los ministros, porque muchos de ellos son personajes de la vida política brasileña después también, entonces escucharlos hablando lo que dicen también tiene sus consecuencias en Brasil. Y también hay un debate muy interesante que siempre aparece, que es de los profesores de historia que tienen siempre una discusión, tanto conmigo como entre ellos, que es la posibilidad de la película ser exhibida en una sala de aula. Porque yo creo que la película es crítica y evidentemente crítica al discurso de los militares, pero que estamos en un tiempo en que ellos trabajan con todo el aparato comunicacional, las fake news y todo y tal, y muchas personas miran el filme y creen
y tienen una duda si todas las personas pueden comprender la dimensión crítica o si esta película, si es vista en Brasil por alguien de extrema derecha, va a olhar y va a decir, sí, eras bueno, fue bueno mismo. Entonces, hay un debate que yo creo que es muy interesante y que yo creo que la película no es una película de como que disputa de narrativas en un ámbito de masas, de una comunicación de masas, pero para usar la metáfora militar como de retaguardia, tal vez como que para Ujú. nosotros de las izquierdas, desde los campos democráticos en Brasil, en América Latina y otros lugares del mundo, desafortunadamente, pondremos tal vez tomar la lección de llevar a serio la comunicación de los antidemocráticos, de los autoritarios, y, y perceber cómo ellos saben usar la lenguaje que tenían en la época, que era el cine, la propaganda comercial, y hoy, si transportarmos, es la internet como algo del tipo. Bueno, Joao, muchísimas gracias. La invitación está hecha para todos los eh, amigos interesados del cine para el festival, para que vayan a ver la película, puerta cerrada. Yo creo que además eh, van a encontrar una serie de paralelismos con procesos peruanos, latinoamericanos, también lo hemos dicho, pero creo que Perú también, creo que el hecho de las tragedias ocurridas en el Perú a fin del 22 y a inicios del 23, masacres que pensamos que no íbamos a volver a ver en el país y que sin embargo han ocurrido con la decisión firme de quienes estaban en el poder en ese momento y muchos que siguen. Creo que nos habla ese momento de decisión. También se tuvo que decidir hacer estas cosas que son absolutamente inaceptables en una democracia como las que han ocurrido en el Perú. Y además, Joao, no sé si lo sabes esto, pero además, y creo que está relacionado a todo esto, pues Perú y Brasil son los dos países en América Latina eh, que adoptaron el voto universal más tarde. Sí, eh, ¿No? Brasil recién en la Constitución del 88 y en el Perú la primera elección universal que incluía a estos hombres del mundo, el 80, ¿no? Esos países en los cuales inevitablemente la segregación, la exclusión social ha tenido una dimensión también política. sí, Y bueno, por lo tanto, en términos políticos también es muy reciente el aprendizaje a considerar al otro como un igual, y entonces eso probablemente también forma parte de las dificultades de por qué en nuestros países momentos que creemos cerrados, dejados atrás, eh, lamentablemente en ciertas circunstancias reaparecen. Pero bueno, películas como estas nos sirven a pensar, a mirarlo. Así que felicitaciones por la película, Joao. eh, y buena estadía en Lima y que le vaya bien a la película en el festival. sí, muchas gracias Alberto, muchas gracias al festival. Espero que puedo ver ustedes en Lima en agosto. Muchas gracias por la charla, fue muy buena y espero eh, en fin, tendremos un tiempo más tranquilo en nuestra Latinoamérica, pero que sabemos que es muy difícil que esto ocurra. Bueno, gracias, Joao. Muchas gracias, Y Alberto. gracias a todos los que se juntaron a ver la conversación. Hasta luego. Muchas gracias.